Bienvenidos a Chorrillos Digital en su segmento Chorrillos rumbo al Bicentenario. Nos acompaña esta oportunidad el teniente brigadier Edward Palacios, el segundo jefe de la compañía italiana de bomberos voluntarios Garibaldi número 6. El día de hoy vamos a conversar sobre esta emblemática, histórica compañía de bomberos en nuestro distrito, pero vamos a adentrarnos un poquito también en la historia, en un momento fatídico para los peruanos, como fue la Guerra del Pacífico. Bienvenido, Edward, aquí a Chorrillos rumbo al Bicentenario. Muchas gracias, Coque. Bueno, encantado de estar acá y nada, presto a resolver cualquier dudas, preguntas y todo en lo que podamos colaborar. Edward, ¿cómo era Chorrillos en ese contexto cuando se inaugura la bomba? ¿Qué podrías un poco describir de esa sociedad chorrillana de aquellos tiempos y cómo esta compañía de bomberos responde a las demandas de aquella época? Bueno, Chorrillos, como sabemos, todos no era un balneario muy importante del Perú, de Lima, ¿no? Básicamente en la que vivían muchas personas con abolengo, con dinero, había muchas residencias, muchos palacetes, pero también era una ciudad que también era pesquera, o sea, ¿no? Un pueblo pesquero, ¿no? También tenía este tipo de gente, ¿no? Pero lo que más la caracterizaba era la elegancia de sus palacios, ¿no? Era lo exclusivo que podía ser para mucha gente vivir acá, en la que había muchos extranjeros, ¿no? Entre ellos italianos. Esa exclusividad, digamos, había clasificado a Chorrillos como una suerte de el mejor balneario de esta costa de América del Sur. Los palacios que existían aquí en Chorrillos eran palacios en donde vivían familias italianas. Y estas familias italianas, ¿cómo deciden la creación de una compañía de bomberos? Bueno, en realidad en estos palacios no solamente vivían, o palacetes como bien se les conoce, ¿no? No vivían solamente italianos, ¿no? Habían franceses, ingleses, peruanos, había de todo tipo de personas. Los italianos no solamente eran personas que tenían de repente dinero, había muchos que eran inmigrantes y que empezaban desde abajo, con pequeños negocios, ¿no? Algunos pescadores también. Entonces, no es solamente esa cualidad, ¿no? Que había. ¿Cómo nace la compañía? Bueno, la compañía nace básicamente por encargo del presidente de ese momento, ¿no? Y se lo encarga al comisario de la villa. El comisario de la villa se le entrega una bomba a brazos para que puedan conformar una compañía de bomberos acá que no existía, ¿no? En Lima ya habían compañías de bomberos, ¿no? Estaba la compañía Roma, que también era de italianos, la compañía France, de franceses, la bomba Lima, que era de la sociedad limeña, de la bomba municipal Lima, ¿no? Y en el Callao también habían otras compañías, otras italianas también. ¿Y esa tecnología de bomba a brazo, en qué consistía? Bueno, esa bomba a brazo era un elemento que tenían los bomberos, en el que con la fuerza del brazo bombeaban agua de una poza, ¿no? de un lago, de un río, lo que sea, para que con la misma fuerza de los brazos chupe, absorba el agua y pueda lanzar con fuerza por el otro lado, lanzando los chorros a través de las mangueras, ¿no? Entonces, Domingo Ayarza, que era el comisario de la villa en ese momento, ¿no? O que no sé si era alcalde, ¿no? Pero era el comisario de la villa, los convoca a los italianos que era un gran número en Chorrillos. Y los italianos responden presurosos y se funda la compañía un 9 de octubre de 1872, ¿no? Con la bomba a brazos. Y deciden ponerle Pompa Garibaldi o Compañía de Pompieri Garibaldi. Haciendo, ¿no?, referencia al héroe italiano. Porque Garibaldi era el héroe máximo para es. Italia de la unificación italiana, incluso vivió en Perú un tiempo antes de eso, ¿no? Ahora, hay una figura que emerge aquí
que inclusive le pone el nombre a una bajada hacia nuestras playas, y es Ulderico Tenderini. ¿Quién era Ulderico Tenderini en la sociedad italiana de aquella época? Bueno, Ulderico Tenderini era, como bien lo has dicho, fue el primer comandante que tuvo la compañía, ¿no? Él ya era bombero, fundador de la bomba Roma, otra bomba italiana, que está en el centro de Lima, ¿no? Y ¿qué representaba? Era un artista de vocación, amaba a Chorrillos, se enamoró de Chorrillos, ¿no? Y era muy importante porque él tenía esas obras que él hacía y que hoy en día se pueden seguir viendo en el cementerio Presbítero Maestro. Muchas de sus obras están ahí, y su casa la tenía también, tenemos entendido, llena de sus obras de arte, ¿no? Ahora, él funda la compañía, estamos hablando del año 72 del siglo XIX, estábamos muy cerca al inicio de la guerra, y la vida en Chorrillos se desenvolvía justamente en esta lógica de estos grupos económicos de poder que vivían en el balneario, pero llega el momento de la guerra y las cosas se complican justamente en esta defensa de la ciudad. Así es. Un poco, cuéntanos cómo fue el rol de los bomberos, porque para los chilenos es una suerte de injerencia extranjera, personas que estaban trabajando o sirviendo al Perú como mercenarios, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó justamente en ese fatídico 13 de enero de 1881? Bueno, como bien lo mencionas, ¿no? La villa de Chorrillos prosperó muy rápido, ¿no? O sea, se desarrolló mucho, los palacetes se seguían construyendo, era un lugar muy hermoso. Los bomberos no eran ajenos a todo el crecimiento que tenía esta villa, ¿no? Y obviamente su papel era importante, ¿no? Era un trabajo tranquilo que lo desarrollaban los bomberos en ese momento, todos italianos, valga indicar, ¿no? Es importante ese detalle y te lo voy a explicar más adelante por qué lo detallo. Bueno, sin embargo, llega la guerra y Chorrillos nos afecta a ella, ¿no? Los bomberos tampoco son ajenos a esta ocurrencia, ¿no? Para los bomberos de la Garibaldi, el Perú era la patria de sus hijos, de muchos de ellos, y su segunda patria, ¿no? O sea, amaban el Perú también. Tan es así que muchos de ellos, sus nombres se empiezan a llamarlos, a españolizarlos, ¿no? A los Giuseppes empezaron a decir José, por ejemplo. Entonces, la bomba Garibaldi, al enterarse de que ya están las tropas chilenas acercándose por Lurín, ¿no? Reciben, unos meses antes reciben una misiva del ejército chileno en el que dicen, por si acaso, ustedes, como son una institución italiana, no se metan a apagar los incendios, no se metan a ayudar, ¿ya? Porque esto es una guerra entre dos naciones e Italia no tiene nada que ver acá. Los bomberos se reúnen un 20 de septiembre de 1880 en el cuartel de la bomba Garibaldi, ¿ok? Pero no se reúnen solos, reciben la visita de la bomba Lima, ¿no? Para apoyar esta situación que venía, ¿no? A través de su comandante Andrés Razzuri, se trasladaron muchos bomberos, estuvieron en esta reunión en la que se explicó estos hechos y la manera en cómo debíamos actuar los bomberos en esa época. Los bomberos de la Garibaldi, al unísono, decidieron seguir los ideales por los cuales ellos son bomberos y decidieron responder y ayudar, no con un arma de fuego, sino ayudando a las personas, ¿no? Ellos tenían esa misión con esta tierra nueva para ellos, con su segunda tierra, su segunda patria. Y ellos deciden cumplir con eso y apagar incendios y ayudar a las personas. La bomba Lima, a través de su comandante, aplaude esto y deciden apoyar este propósito y deciden trasladarse con todo su material también acá para poder ayudar a la Garibaldi, ¿no? Entonces estamos hablando de una contingencia logística, estamos hablando de, digamos, una acción militar en una línea de defensa, pero también estábamos frente a la posibilidad, que así fue,
de actuar, responder y servir como lo tiene que hacer un bombero, en este caso en unas circunstancias de guerra, pero eso no cambió. O sea, la postura de servicio se mantuvo. Se mantuvo hasta el final. Así es. ¿Qué sucedió después? Bueno, sabiendo que la inminente llegada del ejército chileno, ¿no? Los bomberos se preparan para esto, pero como te vuelvo a repetir, no militarmente, ¿no? Ellos se preparan para responder, para ayudar a los heridos, para apagar incendios que pudiesen ocasionarse por esta invasión. ¿Qué pasa? Que al llegar, ya es la fecha de enero, ¿no? 12, 13 de enero, 13 de enero, 11, 12, fueron días que estuvieron acá. Los bomberos ya acuartelados, ¿no? Ellos, en esa época tú sabes que la gente era muy elegante para este tipo de cosas y se vestían con sus mejores galas, ¿no? Entonces, los bomberos ya preparados para responder y ayudar a las personas, acuartelados, ya visualizan desde la parte más alta que ya empiezan a llegar las tropas militares. Y escuchan gritos, la gente ya empieza a correr por todos lados. Los bomberos reciben el llamado de la gente que tocaban la puerta de la bomba, ¿no? Y deciden salir. Bueno, ya, señores, salimos. Ulterico Tenderini, con un grupo de bomberos, se dirige hacia su residencia, que había sido también puesta, él había puesto a disposición como un refugio para peruanos e italianos que puedan estar ahí bajo la defensa del pabellón italiano flameando arriba. La bomba también con su pabellón italiano. O sea, en teoría zona neutral. ¿Por qué? Exacto. Porque ellos para que los chilenos vean que no eran propiedades peruanas. Sin embargo, esto sabemos que no se respetó después. La casa de Tenderini Tenderini se dirigió con un grupo de bomberos, ¿no? El capitán Rossi en ese momento se dirigió con otros bomberos hacia el lado de la calle del tren, donde estaba un incendio muy grande, ¿no? Ahí es donde empiezan a ocurrir los hechos, ¿no? Por ahí un par de bomberos se separan por bienes naturales, ¿no? La casa de uno de ellos se estaba incendiando, la familia de este bombero se estaba incendiando, otro de ellos va detrás, se separa un poco de ellos y lamentablemente muere en ese lugar, otro también muere en ese lugar, ¿no? Y el resto de bomberos están apagando los incendios y ahí es donde son tomados prisioneros, ¿no? Lastimosamente, otros bomberos también caen ahí y muchos otros corren y se liberan. Se pueden liberar, se pueden salvar, pero son capturados los bomberos de ahí. Como te voy a repetir, nosotros llamamos los 13 garibaldinos porque supuestamente los 13 fueron fusilados, pero lo que está con las investigaciones que estamos haciendo, ¿no? Podemos decir que precisamente no podemos estar seguros si es que los 13 fueron fusilados o murieron, como te digo, la versión de esta historia de dos de los bomberos que primero mueren por salvar a la familia, ¿no? Y son, obviamente asesinados por los chilenos en ese momento, y los otros que son capturados, también 3 de ellos mueren ahí porque son asesinados en ese momento. Y el resto es llevado junto con uno del capitán Rossi, que estaba al mando de esa escuadra, y se dirigen como prisioneros a la escuela de clases, ¿no? Que la escuela militar de Chorrillos hoy día. Que era un lugar donde pues, se concentró... Donde se concentraron a los prisioneros, donde había fusilamientos y todo esto, ¿no? Ahora, esta muerte, digamos, reconstruyendo las calles de Chorrillos, identificando lugares que tienen un valor y un sentido, ¿en dónde fue, más o menos? ¿Dónde se produjo estos acontecimientos? Bueno, la bomba en sí no tenemos la certeza exactamente dónde estuvo ubicada, pero si nos ponemos en la posición que se encuentra ubicada, donde hoy en día también está, podemos decir que era hacia la parte del Morro, que era la calle del tren, donde fue el incendio, que fue casi una manzana, uno de los cuantos de los otros incendios que hubo, ¿no? Pero tuvieron que atacar ese incendio los bomberos de la Garibaldi. Y hacia el otro extremo fue que estaba, o sea, hacia este lado, fue que estaba la casa de este otro bombero que se estaba incendiando con la familia adentro, ¿no? Que estaría más o menos frente a la cancha de los muertos.
No. Nos estamos yendo más allá. Estamos hablando de la ubicación actual de la bomba Garibaldi. Vamos con la ya. ¿Sí? Como yéndose al Morro era el incendio grande donde fueron a apagar los incendios. Y hacia el otro extremo, digamos, del área, como yéndose para la calle Pardo, para viniendo hacia acá, hacia la Casa de la Cultura, podría haber estado la casa del otro bombero, ¿no? Donde murieron estos dos. Pero fueron capturados ahí, fueron llevados a la escuela de clase y al día siguiente, al amanecer del 14 aparentemente, o no, del 13, es un poco confuso. No hay precisiones al respecto. ¿No? Fueron llevados por el camino que viene por la calle Ferrocarril, viene por este lado de la calle Alfonso Ugarte, hasta por la altura, una de las calles que desemboca después hacia lo que es hoy en día el malecón, que era la Avenida Lima, donde no era malecón porque habían residencias ahí también, y los llevan de ahí directo hacia el camino que los lleva a la Herradura, ¿no? Por donde era el club, donde está el Club Regatas hoy en día, por ahí habían algunas personas que también estaban escondidas, había algunos bomberos que también se habían escondido por ahí, ¿no? Y ellos son llevados por ahí, los demás bomberos, y fueron fusilados a la salida del túnel de la Herradura, ¿no? Sabemos que ese túnel ya existía, ¿no? Era más pequeño, pero existía, ¿no? Esto que estás describiendo forma parte de la historia del distrito, pero también forma parte de esta acción de defensa de la ciudad, porque como manifiestas tú, no habían armas, no existía una suerte de estrategia militar que se sumó a la defensa o a la acción en sí, sino que era el rol y el papel del bombero. Las conclusiones que ustedes llegan definitivamente en términos de lo que fue este incendio, ¿cuáles son? Es decir, porque todo se centra en un incendio, todo se centra en una situación de destrucción. Ya Chorrillos estaba siendo destruida. Las imágenes, las fotografías de época pueden evidenciar claramente el bombardeo. Pero esta lógica del incendio, esta imagen dantesca de incendiar una villa, ¿qué conclusiones llegan ustedes al respecto? Bueno, definitivamente la historia a nosotros como peruanos nos ha enseñado que los chilenos al llegar acá se desbordaron sus emociones y se descontrolaron y provocaron robos, saqueos y algunos incendios también de estas para destruir. Simplemente lo único que querían era destruir, ¿no? Sin embargo, bueno, tuve la oportunidad, como te comentaba, de conversar y conocer un poco también el lado chileno, ¿no? De las cosas, ¿no? Ellos sí saben que hubieron excesos, los reconocen, pero también ellos comentan y lo dicen que no fueron todos, sino fue un grupo de militares que se rebelaron, algo así, de un batallón, creo que es el Buin, si no estoy equivocado, que es la que se dedica a hacer estos desmanes, ¿no? Los bomberos de la Garibaldi no son acusados, no son atacados porque simplemente quisieron atacarlos y ya, ¿no? Los bomberos de la Garibaldi estaban uniformados con sus sacos rojos o sus camisas rojas, que los representaba como bomberos garibaldinos. Entonces ellos se identificaron que eran bomberos que eran garibaldinos, pero los chilenos en la ceguera que tenían por esto, se dice que eso a ellos los hizo pensar que eran garibaldinos italianos, o sea, francotiradores, eran militares italianos, ¿no? Y se asustaron un poco porque en esas épocas escuchar el nombre de ese ejército libertador o unificador, mejor dicho, de Italia, era de respeto, ¿no? Entonces fue por eso que ellos fueron acusados de francotiradores italianos y llevados de eso. No les importó que estaban apagando los incendios. Esas son nuestras versiones que tenemos, ¿no? Hay algo que yo he aprendido y que alguna vez lo escuché, ¿no? Que dicen que la verdadera historia es la que jamás se ha contado. Son versiones, son cosas que nosotros llegamos a conclusiones, ¿no? Hoy en día hay las relaciones entre los países no son mejores, creo, que antes, ¿no? Y para terminar esta entrevista, hemos identificado una población inmigrante
que se reconoce con esta tierra, como muchos inmigrantes que van gestando nuestra identidad, que van gestando nuestra propia cultura. Ha descrito a un grupo humano que asume su papel hasta el último momento, su juramento de bombero hasta el último momento, no claudique en ello. Pero este telón de fondo de la guerra significa para nosotros los peruanos también reflexionar de los diferentes errores que ella tuvo y de los intereses que se movieron en función de esta disputa económica entre dos países finalmente. ¿Cuál es la reflexión final que tú como bombero, como peruano, tienes en esa mirada retrospectiva de ese fatídico 1881 al día de hoy? Bueno, las conclusiones que yo puedo llegar finalmente, ¿no?, con esto es que, como todos sabemos, las guerras son lo que se debe evitar, ¿no? No debemos volver a caer en eso, ¿no? Hoy en día, estos países que en un momento se odiaron, se pelearon, son uno de los países que tenemos más cosas en común, y me he podido dar cuenta de eso en un viaje que tuve para allá. Hoy en día nos hermana a nosotros, como bomberos, como compañías italianas, nos hermanan las compañías italianas de allá. Tenemos eso en común. Como peruano, simplemente la conclusión que tengo es ya dejar el odio, ¿no?, dejar el resentimiento, que muchas veces todos lo hemos sentido, porque principalmente los que vivimos en Chorrillos. Y yo nací acá, ¿no? De acá, mi familia también es de acá, entonces soy chorrillano de por todos lados. Y hoy en día, ¿no?, ver lo que era Chorrillos antes y ver cómo estas casas, estos palacios ya no están, o cómo cada vez van desapareciendo los pocos que quedan, eso sí a mí me da mucha tristeza, ¿no? Porque debería valorarse eso, debería conservarse más eso, y eso está pasando en todo Lima. En todo Lima vemos que cada vez la Lima antigua desaparece, ¿no? Entonces, yo quisiera llegar un poco a la gente, ¿no?, para conservar eso, para conservar las cosas, porque la historia es muy importante, es muy, muy importante, ¿no? En el caso de los bomberos, nosotros hoy en día, si bien es cierto, estamos orgullosos de nuestra historia, ¿no?, de esta rica historia. Es una de las compañías que tiene una de las historias más heroicas, más bonitas. Son 147 años, estamos próximos a cumplir 150 años. ¿Qué centenario? 150 años cumplimos en el 2022, ¿no? Y estamos preparándonos para eso. Estamos preparándonos para eso, es pensar cómo después de estos 150 años y de lo que nos ha pasado en la historia como compañía Garibaldi, como bomba Garibaldi, ya es heroico, ¿no?, sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Ok. Edward, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Gracias por compartirnos parte de la historia de Chorrillos y por generar esta reflexión sobre la importancia que tiene nuestro patrimonio, la importancia que tiene esta necesidad de mirar la historia, de mirar reflexivamente y construir fundamentalmente futuro sin generar odios y buscando justamente el entendimiento entre los seres humanos. Sí, Coque, algo más quería agregarte. Olvidé decirlo, quería agregar que los chorrillanos debemos saber que no solamente tenemos un mártir, que es José Olaya, ¿no?, sino también tenemos 13 extranjeros, 13 italianos, que también se sacrificaron por defender Chorrillos, apagando incendios y ayudando a las personas, ¿no? Esos 13 mártires bomberos italianos que hoy en día muchos chorrillanos ni siquiera saben que existió. Eso nos lleva justamente a reafirmarnos que somos un distrito heroico. Nos debe llevar fundamentalmente a todos los chorrillanos a
mirar con mayor profundidad este pasado y esta historia, y creo que estos conversatorios tienen esta intención de generar esta reflexión. Esperemos que a partir de este encuentro que hemos tenido con ustedes sigamos aprendiendo, sigamos descubriendo. Creo que hay muchísimo por aprender de la historia de Chorrillos, y muchísimas gracias nuevamente a tu persona y bueno, a todo el equipo que está en la compañía de bomberos, Compañía Italiana de Bomberos Voluntarios Garibaldi número 6. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, hemos llegado a nuestro punto final de este Chorrillos rumbo al Bicentenario, así que simplemente síganos. Estamos esperando que más se sumen a esta cruzada educativa de acercarnos, conocer, descubrir y aprender de nuestra historia chorrillana. Hasta pronto.